bienaventurada como el Salmo 1, bienaventurado el varón, dice, que su aventuranza o su felicidad o su dicha partía de que éste se deleitaba en la ley del Señor y que en esa ley de Dios meditaba de día y de noche. Es entonces, hermanos, que usted y yo tenemos que meditar en la palabra en este tiempo quizá de muchas filosofías, posturas quizá hasta religiosas. Usted y yo debemos estar centrados en la palabra del Señor. Lo segundo, lo que vamos a hablar es acerca de la Reforma, que se inició en el siglo XV y donde marcó también un hito, no porque descubrieron la pólvora, por decirlo así, no porque descubrieron grandes cosas, sino que la gente que Dios movió en ese tiempo volvió a la Escritura, volvió a las bases de la palabra del Señor y desde ahí afirmaron su fe y también sus creencias. Hoy la revelación de Dios sigue vigente porque cielos y tierra pasarán, mas la palabra del Señor no va a pasar. Por lo tanto, la revelación de Dios sigue vigente y en este mundo posmoderno usted y yo tenemos que asirnos, agarrarnos de la palabra de Dios, que es la revelación de Dios escrita, pero también expresada en el Verbo encarnado que es Cristo Jesús, que es la salvación para todo aquel que cree. Amén. Entonces vamos a comenzar. Primero, la Biblia. Y si me puedes ayudar por favor con el PPT. Primero la Biblia. Y ahí vamos a hablar algunos puntos acerca de lo que es la Biblia. La Biblia es la palabra del Señor. Amén. Es la palabra del Señor y es, como dicen los estudiosos, el registro único, inspirado divinamente por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y si es palabra de Dios, el apóstol Pedro tiene razón cuando dice en su segunda carta, vamos por favor, Pedro, segunda de Pedro, ahora sí vamos a utilizar un poco de Biblia. La segunda carta de Pedro, el capítulo 20, perdón, el capítulo, segunda carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, el capítulo 1, el versículo 20 y 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Es decir, que la palabra del Señor, hermano, no fue producto o invención humana. La palabra de Dios o la Biblia, hermanos, es el registro, es la palabra, es la escritura inspirada por Dios. Por lo tanto, hermanos, la palabra de Dios o la Biblia nos ayuda a entender y comprender el propósito de Dios, pero también nos ayuda a entender nuestro origen y también nuestro destino como seres humanos. Pero aún más, hoy que estamos en Cristo, entendemos nuestro origen y cómo Dios nos ha vuelto a recrear en Cristo Jesús. Y ahora también entendemos claramente nuestro propósito y nuestro destino como redimido del Señor. Amén. La Biblia también va a explicar entonces lo que ya acababa de decir, nuestro origen. El origen del hombre, hermanos, se centra en Dios. Si bien es cierto, en el mundo en el cual nosotros vivimos hay muchas posturas o filosofías acerca del origen del hombre. Y eso lo enseñan en las universidades también, ¿no? El asunto del Big Bang o de la evolución o otras teorías más. Sin embargo, la Biblia, hermanos, deja por sentado que el hombre, ¿sí?, su creación, su origen, viene de Dios. Sus peculiaridades provienen de Dios. Y eso es lo que va a enfatizar Génesis 1:27, que Dios hizo al hombre y también lo hizo a la mujer. Varón y hembra los creó. Dios hizo al hombre y a la mujer. Amén. Eso no ha pasado de moda. La Biblia sigue afirmando eso. Y nosotros creemos entonces que Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra
los ha creado y así es. Que el tiempo en el cual vivimos trate de cambiar lo que Dios en su palabra ha establecido, va a ser problema ya del hombre, porque el hombre le va a dar cuentas al Señor. Amén. Entonces, el origen del hombre y su propósito, hermanos, está centrado en Dios. No sé si puedes seguir, por favor. Está centrado en Dios. El Salmos 8, por ejemplo, si vamos un momento, el Salmos 8, el versículo 3 al 6, habla el salmista acerca del propósito del hombre. Dice así, Romanos 8, 3 al 6, dice, Salmos 8, están atentos, Salmos 8, 3 al 6, dice, cuando veo tus cielos y obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies. El salmista va a confirmar lo que la Biblia dice, que el hombre es hecho, creado por Dios. Amén. Así que las peculiaridades del varón, del hombre, hermanos, es originado en Dios y es creado por Dios. Lo que tú eres como varón, lo que tú eres como hombre, fue hecho por Dios. Y lo que tú eres como mujer, también fue creado y originado en Dios. Amén. Ahora, la Biblia también, hermanos, no solamente presenta al hombre que es diseñado, originado, creado en Dios, sino que también la Biblia, hermanos, le ha direccionado al hombre. Cuando nosotros vemos al hombre en el Edén, Dios le da mandamiento, ¿verdad? Y el mandamiento para el primer hombre y la primera mujer es que de todo árbol podría comer, pero no lo podría hacer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque del día de que él comiere ciertamente iba a morir. Eso, hermanos, lo encontramos en el Génesis. Es decir, Dios creó al hombre dándole dirección, dándole mandamiento. No lo creó sin dirección, sin mandamiento. Por eso es que el hombre durante toda su historia le sigue hablando Dios a este. Y por eso que también a nosotros deberíamos entender que la Biblia, hermanos, nos direcciona al propósito divino. Nos da dirección. Todos los mandamientos de Dios están en su palabra para que usted y yo lo obedezcamos y por ello nos vaya bien. Eso fue el consejo y la palabra de Dios para Josué, por ejemplo, que medite de día y de noche en la palabra y todo lo que éste haga le saldrá bien. Porque la palabra de Dios es lumbrera nuestro camino. Amén. Y por eso es que usted y yo no nos vamos a perder. La Biblia toma al hombre también condenado y le indica un redentor. Si bien es cierto, Génesis nos va a decir que el hombre se pierde. Génesis habla, el capítulo 3, que el hombre pecó y fue destituido de la gloria de Dios. Sin embargo, hermanos, el hombre no se quedó en la nada solo. Es Dios quien toma la iniciativa y viene para rescatar al hombre caído. Amén. Romanos 6:23 va a decir, el texto bíblico, aparte de Juan 3:18, Romanos 6:23, el texto dice ahí, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire que en la Biblia también encontramos entonces de cómo el hombre condenado que transgredió la palabra o los mandamientos de Dios tiene esperanza, hermanos. Dios no le ha dejado al hombre abandonado. Dios, así como en el Edén buscó a Adán, ¿dónde estás tú? Dios también, hermanos, está en busca del hombre caído o perdido. Por eso es que Juan en el capítulo 1 va a decir, y el verbo se hizo carne y habitó con nosotros. Qué maravilloso es Dios, hermanos, que a su creación perfecta, que es el hombre, ¿sí? En algún momento que se perdió,
Dios viene también en busca de este. La Biblia entonces toma al hombre condenado y le indica un redentor. El hombre, aún en este mundo posmoderno, aunque le da la espalda a Dios, hermanos, la Biblia dice que Dios está en busca del hombre y que también Dios está diciendo que el hombre se arrepienta en todo lugar. Hermanos, Dios es bueno. Y en esa caída el hombre tiene muchas direcciones. También la Biblia muestra al hombre el conocimiento más grande de todos, la naturaleza de Dios y su propósito de redentor. Amén. La Biblia nos habla en el Salmo 19.1. El Salmo 19.1 habla acerca de Dios. El hombre, por eso, aunque éste diga no hay Dios, la Biblia va a aseverar firmemente que aún la creación declara de Dios. Dice el Salmo 19.1, los cielos cuentan, ¿qué dice? La gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y aunque el hombre necio diga en su corazón no hay Dios, la creación declara que sí hay. Y eso es lo que va a decir Romanos capítulo 1. Que el hombre caído se volvió necio y su corazón se entorpeció, se llenó de maldad e ignoró a Dios y comenzó a adorar las cosas creadas por Dios. Hermanos, el hombre entonces tiene también ese conocimiento de la naturaleza de Dios. Y el hombre sabe, de algún modo, como dice Pablo, aunque a tientas, ¿verdad? Aunque a tientas está buscando a Dios, que Dios está en busca de él. Y ahí entonces, la importancia entonces de la Biblia es que va a revelar la naturaleza de Dios, pero también va a revelar que la palabra de Dios o la Biblia es única, es singular, es inerrante. ¿Por qué? Porque la Biblia, hermanos, es inerrante. ¿Por qué? Porque nos conduce a la salvación de Dios. Y en ella encontramos perfección para nuestras vidas, para nuestras almas y también para el hombre que necesita redención. Por eso es que la palabra del Señor es importante. Y ahí es donde vamos a entender la relevancia de la palabra del Señor. La palabra del Señor trasciende el tiempo, trasciende la historia, trasciende los imperios también. Por lo tanto, como esta palabra trasciende, no va a pasar, hermanos, se va a cumplir. Y en el tiempo de los primeros cristianos, en el año 100 después de Cristo, el siglo I, siglo II, siglo III, la iglesia vivió fundamentada en la palabra del Señor. Por eso es que el apóstol Pedro también dice, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A ustedes como hombres o a la palabra del Señor? Y Pedro dice, a la palabra de Dios. Los discípulos, hermanos, de nuestro Señor fueron perseguidos y muertos por tener su fe afianzada en la palabra de Dios. Transcurre el tiempo del siglo III aproximadamente entre el 325, donde el cristianismo es oficializado como religión del Imperio Romano. Ahí, hermanos, hay ciertas cuestiones históricas donde el cristianismo de alguna otra manera se fracciona, pero en lo general, en gran parte, el Imperio Romano como que absorbe y es la religión oficial del imperio. Es ahí donde se va alterando las buenas prácticas, la buena fe, ¿sí?, de la iglesia, hasta llegar al siglo 5, 6, 7, 8, más o menos hasta el siglo XV, donde se habla de la época oscura en la historia, donde la humanidad pierde cierto horizonte, mejor dicho el horizonte, porque la Biblia no era leída por el pueblo, sino por algún grupo religioso llamado el clero. Y es donde no había quizá la oportunidad que ahora nosotros tenemos de tener una Biblia en la mano, ¿verdad? ¿Cuántos tienen una Biblia en casa? Amén. ¿Cuántos la leen? 2 o 3.
Hermanos, en ese tiempo que no había o escaseaba la palabra del Señor, hermanos, cuando escasea la palabra del Señor no hay dirección. Donde no hay palabra del Señor, no hay luz, no hay claridad, hay oscuridad. Por eso la misma historia lo pone como el tiempo de la oscuridad, toda la Edad Media, el tiempo oscuro. Y ahí es donde Dios, hermanos, aún en los tiempos oscuros, en los tiempos terribles, es donde Dios, hermanos, comienza a gestar nuevamente chispas de remanente que se encuentran fieles en ese tiempo de oscuridad. Se habla entre el siglo, ya casi, entrando al siglo X, XII, XIII, XIV, había ya vestigios de pre-reformadores. Personas que ya estaban iniciando, hermanos, reformar la iglesia que estaba corrompida, que estaba manchada de idolatría y también, hermanos, de un manejo político y que no estaba cumpliendo el propósito de Dios. Entonces, la Biblia nos da el propósito de quiénes somos y a dónde vamos. También la Biblia nos declara que hay un redentor para el ser humano. Incluso este perdido tiene opción, diríamos así, que hay un redentor quien le busca para salvarlo. Segundo, Dios no se detiene en la historia a pesar que el ser humano lo puede alterar. La historia sigue siendo de Dios. Dios gobierna la historia del hombre a pesar que éste quiera cambiarlo. Y ahí entramos a la Reforma en el siglo XV. Si puedes cambiar, ahí está. La Iglesia de Roma dominaba el occidente de Europa porque era el clero quien sostenía, entre comillas, la Iglesia. A través del clero se hacían las cosas. Y Europa, hermanos, estaba, digamos, sumergida en una ignorancia acerca de las cosas de Dios. Si bien es cierto, la iglesia romana, diríamos así, comenzó a acumular mucho dinero porque dentro de la historia también se hablan de las cruzadas. No sé cuánto habrán escuchado de las cruzadas para conquistar Tierra Santa. Y eso fue inversión de dinero también. Antes de la Reforma, o antes de la época de Martín Lutero, había varios pre-reformadores. En ellos está Pedro Baldo, siglo XII, John Wycliffe, siglo XIV, John Hawkes, siglo XIV y siglo XV aproximadamente, y Savonarola, que es antes de los reformadores. Estas personas, hermanos, estaban ya, de alguna otra manera, empezando en el interior de la iglesia romana a dar vestigios que no estaban de acuerdo, uno, con el Papa, que era representante o vicario de Cristo, que hasta ahora se le dice. No estaban de acuerdo. Y comenzaron ya a dar ciertos vestigios, no de rebeldía, sino de que la iglesia vuelva a las raíces de la palabra de Dios. ¿Y por qué? Hermanos, la Biblia nos dice que el único camino hacia el Padre es Cristo. ¿Amén? En ningún otro hay salvación, dice la Escritura. Y entonces, ya estos pre-reformadores, obviamente que no fue, digamos ahí, por decirlo así, el golpe para hacer toda una transición, pero de alguna otra manera, estos hombres ya estaban, digamos, haciendo algunas cosas para que la iglesia se reforme. Es como que hoy en la actualidad también, ¿verdad? Como que parece que somos muchos cristianos, pero muy poco comprometidos, el remanente, ¿verdad? Como hoy se ha cambiado, digamos, la buena palabra por una predicación más entusiasta, más emotiva, una predicación mucho más, digamos, testimonial. No digo que el testimonio está mal, pero el testimonio no puede estar por encima de la palabra del Señor tampoco. Ni nuestras emociones pueden estar por encima de la palabra del Señor. La palabra del Señor es relevante, hermanos, y debe estar por encima, hermanos, de nuestros propios intereses.
En el 517, mire cómo estaban, por lo menos, si sigues por favor, el contexto, bueno, no sé si lo pueden ver, antes de la Reforma. Uno, que había corrupción en la iglesia, ¿sí? ¿Cuál era el tipo de corrupción que se daba en la iglesia? Es que el hombre o el sacerdote era capaz de perdonar los pecados o vender las indulgencias, ¿verdad?, a favor de los pecados de las personas. Es como que yo le diga, hermano, acá hay la astilla de la cruz de Cristo. Si usted lo compra, entonces usted va a ser salvo, perdonado. Se negociaba con la fe, como hoy también se está haciendo en muchas partes, se negocia con la fe. El agua bendita, por ejemplo, ¿no? O el agua del Nilo, o usted venga, pague acá por su sanidad y cosas por el estilo. Que esas cosas se estaban dando también en el seno de la iglesia, a una escala bastante alarmante. Hoy no pasamos tampoco, hermanos, de esas situaciones. Quizá el negocio, la corrupción es distinto, pero estamos en una etapa también bastante crítica. Segundo, eclesiásticos con poca formación. Es decir, los que dirigían la iglesia no tenían una vocación de servicio o un llamado, hermanos, contundente para dirigir la iglesia. Quizá como que el sacerdocio, hermanos, fue como un asunto de ganancia de dinero. Eran gente que no tenían bien claro el propósito de Dios. Hoy está pasando igual. La Biblia dice que en los posteriores tiempos se levantarán falsos maestros que hablarán conforme a sus propios intereses. Y eso es lo que está pasando también hoy. Diferentes interpretaciones de la Biblia. Interpretaciones de la Biblia a una escala abismal en ese tiempo también, ¿verdad? Es como hoy, ¿no? Yo interpreto la Biblia a mi manera. Y no se interpreta la Biblia a mi manera, sino a la luz de la misma palabra del Señor. Entonces, eran cuestiones, hermanos, en ese tiempo bastante altas y que no había cómo hacer que esa luz de Dios nuevamente disipe las tinieblas. Aún las causas sociales de la Reforma Protestante, también, hermanos, eran asuntos de dinero. No solamente porque la iglesia romana acumulaba más dinero a costa de la fe de las personas, sino que también las familias burgueses querían también tener sus tierras, sus negocios, y era una confrontación social de ese tiempo. Y la cuestión política, porque la iglesia también estaba no solamente en el asunto religioso, sino que también la iglesia controlaba en su gran mayoría a los reyes o gobernantes de ese tiempo. ¿Cómo hacer ahí? ¿De qué manera entonces alzar una voz? No de protesta, sino para que la luz de Dios brille en medio de la oscuridad. Obviamente que en el año 1517, el 31 de octubre, que de todos los años se celebra la Reforma, hoy es cuestión de historia. Usted quizá no lo habrá escuchado, pero lo tendría que leer. La Reforma comienza como reforma. Después de la palabra protestante es acuñada luego, posterior, pero esa es la Reforma. Y el asunto de la Reforma surge también con el Renacimiento en el año 1517, donde se valora el arte, la literatura, también el asunto de el raciocinio o la razón, que el ser humano es, digamos, el centro, la atención de todo ese movimiento. Surge ahí la Reforma, lo que ahora nosotros llamamos la Reforma Protestante. ¿Con qué propósito surge la Reforma? La Reforma surge para que nuevamente la palabra de Dios esté en el lugar correcto. Es decir, que dirija la vida de la iglesia y la vida de las personas. Eso, hermanos, costó vida y derramamiento de sangre a muchos de los hermanos reformadores de ese tiempo. Hoy usted tiene la Biblia. ¡Qué privilegio! Amén. Nos ha llegado a nosotros, hermanos, con mucha facilidad ahora. Pero en el tiempo de la Reforma, el que tenía la Biblia era perseguido, era muerto o era declarado hereje.
Y por eso es que comencé con la Biblia, porque la Biblia es la palabra del Señor. Y vamos a terminar con la Biblia, porque la palabra de Dios nunca acabará. Amén. De la Reforma Protestante quisiera enfocarme solamente en las 5 creencias que a lo largo del 1515-16 los reformadores se centraron. Los llamados, lo que ustedes conocen quizá, las 5 solas, ¿verdad? Que eso se dio en el tiempo de la Reforma. No fue, digamos, de manera cronológica, sino que cada reformador, al escribir quizá un apartado de lo que creía, ponía su fundamento. ¿Por qué razón lo hacía? Y aquí hay 5. La sola Escritura, la sola fe, la sola gracia, solo Cristo y solo Dios. Todo escrito en latín. Así comenzó, hermanos. Aparte de las 95 tesis que Martín Lutero clavó en la Catedral de Gutenberg en el 1517, esto los reformadores lo afirmaron. Unidad de pensamiento en ese entonces, para decir que la Escritura es la única fuente de revelación. Amén. Es decir, para decir que la palabra de Dios es la única fuente de revelación y de inspiración para el hombre y para la humanidad también. Y eso es lo que nosotros también deberíamos afirmar. Amén. Y es que la Biblia, estimados hermanos, o la palabra o la Escritura, nos dice que es inspiración de Dios. La segunda carta de Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y tiene utilidad. Y la utilidad es que hace al hombre de Dios perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso creían los reformadores. También creían en la sola fe. Ahora, ¿por qué dicen sola? O sea, obviamente sola la Escritura, pero el conjunto de esto es un todo en realidad. Nada está por separado. No funciona la sola palabra o la sola fe por separado. Es un conjunto, es una armonía, es una unidad. Amén. La sola fe. ¿Por qué? Porque ellos decían que por la fe el hombre es justificado. Y no es por las obras. No era por comprar indulgencias. No era por ir una vez a la semana quizá a la parroquia, sino que era que por la fe el hombre es justificado. El hombre encuentra su justificación al creer en la palabra del Señor, al creer en el Hijo de Dios, al tener fe en el obrar de Cristo en la cruz. Y eso es lo que nosotros también predicamos, hermanos. Deberíamos también tener esto en cuenta. Romanos 1:17 nos va a decir que la fe es importante y que el hombre por la fe es justificado. Dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, hermanos, usted y yo hemos sido justificados y el hombre es justificado mediante la fe en Cristo Jesús. También ellos creían en la gracia divina. Para ellos la sola gracia. Y ahí es que la salvación de Dios gesta la salvación. De Dios es la salvación. La salvación no lo gesta el hombre. La salvación lo gesta Dios. Porque Dios es el interesado en que el hombre sea salvo. El hombre más bien escapa de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dios está interesado en que el hombre sea salvo. Y por eso que hablaban de la gracia de Dios, de la gracia divina, de ese favor de Dios
que se acerca al hombre para salvarlo. Y esa gracia y ese favor o ese amor de Dios sigue rondando la historia del hombre en este siglo XXI, hermano. Buscando Dios al pecador para que se acerque, para que sea salvo por él. La gracia de Dios, hermanos, se nos ha acercado a nosotros, se ha acercado a usted o a mí, y en la historia del hombre, la salvación, hermanos, proviene de Dios. Y la salvación es gestada por Dios, y por eso se habla de la gracia divina. Amén. El favor de Dios para con el hombre. Romanos 5:17 dice: pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia, del favor, del amor, de la misericordia de Dios, etcétera, etcétera, y del don de su justicia o de la justicia. Hermanos, eso es lo que proclamaron los reformadores. Sola escritura, sola fe, sola gracia. Pero también solo Cristo. Amén. Porque la salvación, hermanos, también es dada por Dios en Cristo. Amén. No es que usted vaya a alguien y, no sé, le dé una estampita para que sea salvo. No, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Amén. El único camino al Padre. O sea, aquí ya no están los santos, no sé, el Cristo Moreno, el Señor de Uruguay, las vírgenes y todo lo que usted quiera. El único camino al Padre. Y por eso es que los reformadores de ese tiempo se levantaron. Martín Lutero, Calvino, Jonathan Edwards y otros hermanos se levantaron a proclamar que solamente en Cristo se encuentra la salvación y solamente Cristo nos conduce al Padre. En Cristo, solamente Cristo puede reconciliar al hombre con Dios. Hermanos, eso fue, digamos, la reforma de ese tiempo. Declarar que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Hoy, como iglesia, también deberíamos proclamar que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Hemos cambiado la forma de evangelizar, porque normalmente le decimos, ven a la iglesia. No, debería usted evangelizarle y decirle a la gente que Cristo es el camino hacia la vida eterna, que Cristo es el redentor para el hombre y que en Cristo se encuentra la salvación del hombre. En la iglesia, aquí en la congregación, nos reunimos todos a alabar, a ser entrenados por Dios. Pero usted, hermanos, sería el que proclama la verdad de Dios en su casa, en las calles y a donde usted se encuentre. Amén. Mire lo que dice Juan 14:16. San Juan 14:16 dice lo siguiente. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Y eso es lo que nos ayuda también a testificar de Cristo. Amén. Y el asunto, pudo haber muchas más olas, sino que los reformadores afirmaron estas 5, y es solo a Dios la gloria. Amén. Solamente a Dios la gloria. Amén. Ningún hombre, hermano mortal, va a recibir gloria, solamente Dios. Nadie es dueño de la iglesia, solamente Dios. Amén. Los hombres son pasajeros. Nadie es representante de Dios, solamente Cristo como Señor y Salvador. Amén. La salvación es de Dios, es obtenida por Él y es para su gloria. Amén. Ahora, ¿por qué la salvación es de Dios? Porque, hermanos, en Dios se gesta, hermanos, la salvación para el hombre. Amén.
En el Edén el hombre se pierde. ¿Y quién cree que viene a buscar a Adán? Dios. Adán, Adán, ¿dónde estás? Tú. En el transcurso de la historia, Dios buscando al hombre. Juan y los evangelios va a decir que en medio de la oscuridad, luz resplandeció. Y Juan va a decir que ese Dios que habló en el Génesis y que seguía hablando en historia, se hizo carne y habitó con nosotros, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios sigue interesado en que el hombre se salve. Los reformadores, hermanos, al pensar de una manera unida en estas doctrinas que obviamente salen de la Escritura, o en este creer que salen de la Escritura, están diciéndole a la iglesia de Roma, le están diciendo al mundo entero, que la salvación del hombre, hermanos, no se sustenta en obras. Que la salvación del hombre no es por las indulgencias que se vendían. La salvación del hombre, hermanos, no es por una iglesia. La salvación del hombre es a través de Cristo. Amén. Estas 5 olas, puedes pasar, estas 5 solas, estas 5 solas que los reformadores afirmaron, creyeron, proclamaron, obviamente están por escrito, estas 5 solas de alguna otra manera están en relación con la Escritura. Lo que usted cree y lo que yo creo tiene que estar en relación con la Escritura. Amén. Ellos creyeron en relación a la Escritura. Y toda la Escritura es inspirada por Dios y toda la Escritura, hermanos, nos habla acerca de Dios y su obrar a favor de la humanidad. Amén. ¿La Escritura nos habla de la fe en Dios? Claro que sí. Toda la Escritura nos habla de la fe en Dios. Por fe, Abraham fue justificado. Y Dios nos invita a creer siempre. La gracia divina, la sola gracia que los reformadores creían, está esparcida por toda la Escritura. En el Nuevo Testamento se muestra como gracia, la gracia de Dios. En el Antiguo Testamento se muestra como un Dios misericordioso, compasivo y bondadoso. La gracia de Dios siempre ha estado para que el hombre pueda ser alcanzado. Y creían eso. Y Cristo, que parece que para nosotros apareciera recién en el Nuevo Testamento, pero Cristo está desde la declaración de Génesis 3:16 del protoevangelio. Miren que, hermanos, los reformadores estaban proclamando las verdades de la palabra de Dios que ya habían sido dadas hace mucho tiempo atrás. Y que en el 1500 sale nuevamente a la luz para decirle a la iglesia corrupta, ¿verdad?, que se alinee a los propósitos de Dios. Hoy también nos toca, nosotros hermanos, en este tiempo posmoderno, en este tiempo inquietante de filosofías, que usted y yo proclamemos también la verdad de Dios. Y ahí nos vamos a ir rápidamente, por factor de tiempo, a lo que es la revelación de Dios. Cuando hablamos de revelación, hablamos de la revelación divina. Cuando hablamos de la revelación es que Dios, su revelación sigue siendo vigente hoy y Dios sigue hablándonos hoy. Amén. Y la revelación de Dios va a apuntar siempre a su palabra. Amén. A su palabra. Y ahí está la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios en esa revelación, hermanos, también mantiene dependencia directa de la inspiración de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y el propósito o el contenido central es que el hombre conozca la plenitud de Dios en Cristo, que Dios conozca al Dios encarnado, hecho carne, y que es manifestada a través de la palabra del Señor. La palabra de Dios se hizo carne, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es la revelación de Dios que no ha cambiado y sigue vigente hasta ahora. La dimensión de la palabra escrita tiene dependencia directa de la inspiración de Dios, porque toda su palabra es inspirada por Dios.
Y es útil entonces para usted y para mí. Seguimos, por favor. La revelación de Dios, y ahí vamos a ver el espíritu posmoderno. La revelación de Dios y el espíritu posmoderno. Recuerden, hermanos, que usted y yo vivimos en un mundo creciente un mundo creciente de culturas, filosofías, ideologías, que estas filosofías o esta cultura carece de absolutos. Vivimos en una cultura relativa. Vivimos en una cultura y filosofías que ya no hay absolutos. Si usted recuerda al inicio, dijimos que la palabra de Dios va a afirmar el origen y la creación del hombre. ¿Sí? Hoy las culturas y las filosofías nos están diciendo otra cosa en cuestión de hombre o de mujer. Porque ya no hay absolutos, todo es relativo. Y vivimos en un mundo relativo, pero la revelación de Dios sigue estando vigente, no cambia. Y como la revelación de Dios, su palabra no cambia, y si usted está en Dios, tampoco debe cambiar, debe afirmar la palabra de Dios. Amén. El pluralismo, hermanos, está metido en nuestra sociedad, pero también en el mundo que vivimos, el pluralismo, también el pluralismo religioso, donde todo se converge, todo está unido. Lo que tú crees, yo también puedo creer en parte, y ahí nos vamos soportando poquito a poquito. Por eso que hablamos de una cultura tolerante, ¿verdad? Tanto así que cuando vivimos una cultura tolerante, entonces la cultura tolerante también tolera el pecado. La palabra del Señor, la Biblia nos dice que Dios aborrece el pecado. Por lo tanto, hermanos, en la sociedad que vivimos, este espíritu posmoderno no pretende servir a nadie, solo más que a él mismo. Por eso es que vivimos en un mundo egoísta, un mundo del mío, del yo, es para mí, ¿verdad? De manera egoísta. Así vivimos en esta sociedad. Por eso que la sociedad, cada uno vive para sí mismo. También esta sociedad reclama tener valor en sí mismo, porque todo depende de la persona y todo está girando alrededor del ser humano. Esta sociedad tiene un pensamiento que se caracteriza por el énfasis de lo estético, de lo hermoso, de lo bello. Esta sociedad, si usted ve, en la cual usted y yo vivimos, es una sociedad que no le gusta el sufrimiento, ¿verdad? ¿A quién en esta sociedad le gusta esforzarse? Casi no, porque todo está a la inmediatez del momento, del ya. Vivimos en esa sociedad y la revelación de Dios, hermanos, implica que también usted se esfuerce en el camino de Dios. Amén. ¿Sigues, por favor? Acá está. Este espíritu posmoderno es contrario a la revelación de Dios. Mientras la revelación nos invita a creer en el Salvador, en Cristo, en la obra de Dios, el mundo nos propone que usted tenga fe en lo que usted cree, en lo que usted propiamente cree. La fe de usted, yo creo en esto o yo creo en mí mismo, ¿verdad? Y por eso que dice, la energía que está en ti, la fuerza que está en ti. Tú puedes cambiar, ¿no?, tus problemas. Eso es lo que dice, ¿no? La autoayuda, la fe en lo mágico, la fe en lo tangible, una fe influenciada por lo asiático también, ¿verdad? El mundo vive así. Por eso cuando usted predica o va a las calles y dice, no, es que yo creo a mi manera. Y la salvación no es a su manera. La salvación del hombre es a la manera de Dios. O sea, le fastidia al hombre o no, pero es a la manera de Dios. No es por lo que usted piense creer. Todo mundo hoy tiene, hermanos, su creer en su Dios particular. Por eso es que el mundo en el cual vivimos, hermanos,
es un mundo de algún modo alejado de los propósitos de Dios. Tanto es así que el hombre ha establecido sus propias reglas de vida. Sus propias reglas de vida. Tanto para la vida sexual como para la vida religiosa. El hombre tiene sus propios dioses, tiene su propia fe y ha dejado el creer en la palabra de Dios. Por cierto, para no ir muy lejos, quizá los cristianos también estamos así, ¿verdad? Porque como que se vive sin poco esfuerzo. Nosotros decimos que el Señor ya viene, ¿verdad? Esto debería estar rebalsado de nuevos creyentes, de nuevos hermanos. Debería. Pero también nosotros flaqueamos, ¿verdad? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué esfuerzo? Hermanos, ¿cómo vivir? Yo no sé si usted puede vivir dejando de comer una semana. Pero ¿cómo está la vida cristiana? Que a veces nos congregamos una vez a la semana. Y eso es suficiente para toda la semana. Es interesante, hermanos, que los reformadores en este tiempo tenían necesidad y querían comprender y conocer más la palabra de Dios. Creo que nosotros deberíamos también, en este mundo sincretista, en este mundo donde no hay absolutos, usted y yo, hermanos, vivimos en los absolutos de Dios. No tenemos una vida relativa, tenemos una vida absoluta. E incluso nuestra esperanza de la vida eterna no es una posibilidad, sino una realidad absoluta. Y usted tiene que vivir su fe ahora, hermanos, entendiendo que incluso el mundo posmoderno ha cambiado la identidad del ser humano. Usted sigue y yo sigo y todos debemos seguir, hermanos, firmes en la palabra del Señor. Usted es creado a imagen y semejanza de Dios. Y su fe no es cualquier fe, su fe está en Cristo Jesús. Y desde ahí su vida tiene que vivirlo, como dice Pablo, en la fe del Hijo de Dios. Amén. Y proclamar esa fe. Para terminar, sigues por favor, para terminar. La Biblia sigue firme declarando la verdad de Dios. Y si usted y yo somos la iglesia de la Biblia, tenemos que declarar la verdad de Dios. Cielos y tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Segundo, los reformadores, la reforma nos dice, según la historia, que los verdaderos cristianos están en constante defensa de la fe. Usted también debe estar en constante defensa de la fe. Si ellos lo hicieron en un tiempo de persecución, en un tiempo de amenaza, mucho más ahora que hay cierta facilidad para que usted y yo proclamemos la verdad de Dios. No podemos estar callados en una sociedad intemperante, en una sociedad, hermanos, donde ya no hay absolutos. Usted y yo tenemos que proclamar la palabra de verdad. Seamos un reformador en este tiempo. ¿Qué nos detiene? ¿Alguien nos persigue? Todavía no. ¿Qué nos detiene para seguir quizá congregando, animando a otros a venir a los pies del Señor? ¿Qué nos detiene? Quizá nuestro propio conformismo. Quizá porque ya tenemos muchos años en la fe. Hermano, no debería ser eso. Aun cuando tenga muchos años en la fe, usted debería estar empecinado, debería estar firme en comunicar la verdad de Dios y que otros se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Usted debe tener un compañero al lado que se ganó por haberle predicado la palabra del Señor. Miren lo que hicieron los reformadores. Si ellos no hubiesen sido impulsados de manera valiente, de manera vehemente por el poder de Dios, quizá, hermanos, estuviéramos tan perdidos quizá. Pero de alguna otra manera, y gracias a Dios que impulsó a estos hombres, que hoy, hermanos, también podemos gozar de la verdad de Dios y por el esfuerzo que estos hombres hicieron también. Entonces, es un deber que usted y yo tenemos que hacer en este tiempo. Tercero, Dios le sigue diciendo a todos los hombres que se arrepientan. Si Dios le sigue diciendo a todos los hombres que se arrepientan, nuestro mensaje también debe ser que se arrepientan. Porque no podemos callar. Si Dios mismo a través de su palabra le dice al hombre que quiere que en todo lugar se arrepientan,
nosotros también no debemos callar. No debemos tener miedo. Puede ser su hijo, su esposo, su comadre, su compadre, lo que sea. Declare que ese hombre necesita arrepentimiento. Seamos un reformador en este tiempo. Amén. Cuarto, la iglesia debe seguir fiel a la proclamación. ¿De qué? De la palabra del Señor. Fiel, proclamando lo que usted cree, sin vacilar. También usted debe enseñar la palabra de Dios. Amén. Sin vacilar. Y también debemos edificarnos unos a otros. Hermano, ¿qué desafío tenemos? Quizás no se está vendiendo, quizás sí, quizás no como antes en escala, quizás las indulgencias para perdón de pecados. Quizás no nos están persiguiendo, pero usted y yo tenemos que seguir proclamando la verdad de Dios en este mundo. Amén. No deje a nadie, hermano, sin hablarle, sin orar. Predíquele a su familia, a sus vecinos, que esta iglesia todos los domingos o cada fin de semana se llene, hermanos. Si en los conciertos hacen filas para ingresar, hermanos, Dios quiera que aquí hagan filas para ingresar a la iglesia, para escuchar la palabra de Dios. Amén. Tenemos un bonito mezanine y que el mezanine también esté lleno, rebalsando, hermanos, de gente que tenga hambre y sed de la palabra de Dios. Nos toca a nosotros, hermanos, así como estos hermanos hicieron en la época o en el siglo XV, que reformaron su tiempo, que reformaron su historia, nos toca a nosotros seguir reformando también nuestra historia, nuestras comunidades y también nuestra iglesia. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. No sé cómo usted está viviendo la vida cristiana, la vida espiritual en este mundo de muchas filosofías, de mucho relativismo, de consumismo, hermanos. No lo sé cómo usted está viviendo. ¿Como un individuo más en la humanidad o como un cristiano desafiado a vivir, 1, la vida de Dios; 2, a ser un proclamador de la palabra; 3, a enseñarle la palabra a la gente; y 4, a que usted salve vidas y los traiga a los pies del Señor? Estoy orando mucho y tengo mucha tristeza en el corazón, porque al subir por la avenida había una iglesia muy antigua y me enteré hace poco que ese templo está